La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Envía a la casa, envía a mi casa, envía a mi familia, envía a Lázaro, que vaya a testificar, que vaya a evangelizar, que vaya a hablarles para que no vengan aquí a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oiga, se arrepentirán, subraye, hermanos que eran israelitas, pero que no se habían arrepentido. Hoy pudiésemos decir cantidad de hermanos en las iglesias que no se han arrepentido de verdad. No se han arrepentido. Y es probable que puedan estar enredados en un pecado de lo que dijo Pablo en 1 Corintios 6. Porque Pablo está advirtiendo a los cristianos y les dice: cuidado con el pecado de la fornicación, con el adulterio, con la sodomía, con las borracheras. Mis hermanos, le dice, que les hablen a mis hermanos para que se arrepientan. Claro, Abraham le dice: no, le dice, aunque vaya Lázaro, no le van a creer. Además, ahí tienen a Moisés y a los profetas, es decir, las escrituras. ¿Qué entendemos, qué aprendemos de este pasaje bíblico? Yo quiero compartirle 3 pensamientos rapidito. El primero es, número 1, la realidad del infierno. Hay gente que no le gusta que se toque este tema. El problema es que está por todos lados. El infierno no. Que no es el lago de fuego, porque es al final. Pero el segundo pensamiento es que hoy, con este antecedente, comprendemos qué es lo que comprendemos. ¿Por qué Cristo vino a nacer a la tierra? Por eso vino. Porque Cristo no quiere, ni el Padre quiere, que nadie perezca. Y el tercer pensamiento que vamos a ver es pasos que debemos dar para la salvación de nuestra familia. Estamos hablando de la familia, ¿no? Comencemos. Ya hicimos la introducción, dijimos que la angustia, la preocupación de que se ha soltado una ola de pecados. Hoy este día pude entrevistar a un joven que, de veras, hermanos, me dice el joven: mire, yo iba bien paso a paso, bien, me dice, oraba, me ponían a dirigir culto en su iglesia, ¿verdad? No era aquí. Y llegué hasta predicar. Pero yo no sé ni cómo fue que me enredé. De repente unos amigos me invitaron a unas copas. Yo nunca me había emborrachado y me emborraché. Cuidado con los amigos, porque los usa el diablo, ¿no? Y luego me dice, y días después otros amigos me insinuaron que podíamos fumar. Y yo nunca había fumado el cigarro común y fumé. Pero luego me dijeron que probara el otro cigarrillo. Y fumé, me dice, marihuana. Pero ahora viene lo más terrible, me dice. Lo que me alejó de Dios. Duele.
ver un joven de 18, 19 años, 20 años. Me enredé, me dice, con una mujer mayor que mí, ya tiene una niña, pero es colita alegre, ¿no? Porque se ha metido con varios, me dice. Y yo cuando la conocí, me dice, hombre, no es tonto. Pero como se la puso fácil, también él cayó. Ahora él se duele y suspira ver dónde estuvo. Cadenas. ¿De qué? De pecado. Le digo, mira, eso que sientes, el Espíritu Santo te está redarguyendo. El Espíritu Santo te dice, mira, regresa. Y debes entenderlo. Porque si tú no lo entiendes y te sigues enlodando, ¿sabes una cosa? Te va a tener que doblar el brazo. Y va a ser duro para ti. Un joven precioso, que su madre era una buena cristiana, su hermano buen cristiano, su otro hermano buen cristiano, todos cristianos, y él no quería nada. ¡Nada! Pero en cierto día él venía en un bus y yo venía un camión con chatarra. Y el bus pasó, el camión pasó con tan cerquita del bus que uno de los aguijones pasó rozando y le arrancó el brazo. Eran pitos de sangre. Y lo llevaron al hospital. Lástima, no llevaron el brazo, se les olvidó quizá. Pero ahí en el hospital ese joven lloraba. Y allí llegaron esas personas que les gusta el evangelismo. Oraron por él y allí recibió a Cristo. ¿Sabe cuál es mi preocupación, mi angustia con la gente? Porque Dios no es que esté con un garrote, no. Dios es de oportunidades, extiende su mano. Da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Es el hombre, el necio. Cuando se presenta la oportunidad, pues aquí estoy, Señor. Eso le dije yo a este joven. Hoy el Espíritu Santo te está haciendo entender que sos de Él. Si tú no quieres, vas a querer más adelante. Pero quién sabe si garroteado por la policía, o en una cárcel, o en un hospital. Qué tremendo, ¿no? Es necesario, mis amados. Hoy usted no pare su evangelismo, no pare. Corte parejo. Personas que no han conocido a Jesús y personas de adentro de la iglesia que lo conocieron, pero que se han alejado, se han retirado o están en un pecado. Aquí se deja ver la crudeza del infierno. Este muchacho o este señor, porque yo no sé ni qué edad tenía, el que estaba en el lugar de tormento, ¿sabe cuántas veces menciona tormento? 3 veces. 3 veces dice tormento. Si usted se ha fijado en la lectura, ahí está. Si usted puede leer en ese capítulo, ahí lo lee despacito en su casa, te está diciendo, mire, está diciendo el 23, alzó sus ojos estando en tormentos. Y el 24 en la parte de abajo dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que en el infierno no solo es tormento, sino que hay fuego. Estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué más agrega otro versículo? El versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que los testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El infierno es un tormento permanente y hay fuego. Quizás razón tuvieron los hermanos católicos para inventarse la imagen de Santa María como la Virgen del Carmen. ¿Cuántos conocen esa imagen de la Virgen del Carmen?
La Virgen del Carmen, la figura, yo no sé a quién se le inventó eso, es un arte, por supuesto, hay que ser respetuoso de esas cosas. Pero abajo se ve una cantidad de personas que se le llaman almas y que están todas esas personas envueltas en llamas. Oiga, en llamas. Y luego se ve pues que la Virgen del Carmen desciende para sacarlos. Es su dogma, dejémoslos en paz. No critique, por favor. Pero en nuestro caso debemos entender que a usted no lo va a ir a sacar la Virgen María, porque usted ya conoce. ¿Verdad que ya conocemos? Pues entonces, mis hermanos, hay que renunciar. Cuidadito con estos pecados, Señor. Y si hoy alguno de ustedes han dado ahí un poco de... pues arrepiéntase. Arrepintámonos y vengamos a Jesús. Porque yo voy a hacer un llamado aquí al frente, ¿no? Hoy no se me va a usted si no acepta a Cristo o se reconcilia. Si usted siente que ha fornicado o está fornicando, venga. Si usted siente que adulteró o está en adulterio con la mujer que no es suya, venga. Si usted siente que se acostó con un hombre o con una mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, y dice el hombre, pues venga también, ¿no? Son pecados horribles, ¿no? Yo lo predico por si acaso. Es mi tarea. El Espíritu Santo me ha impulsado desde hace un tiempo a esto. No puedo callar que la persona reconozca sus errores, sus pecados, sus faltas, sus debilidades, pero crea que Jesucristo encuentre el perdón de sus pecados. Porque eso es lo que quiere Jesús, perdonar pecados. Ahora, con esta introducción, hoy sí viene ya la verdadera razón, el por qué. ¿El por qué? Se celebra el nacimiento de Jesús. Y la segunda parte, ¿cuál es? Hoy entendemos, hoy comprendemos por qué Cristo vino a nacer a la tierra. ¿Comprende ahora? No, ¿está seguro el por qué ahora vino Jesús a la tierra? Hoy entiende usted al evangelista Juan cuando dice en el famoso versículo 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hoy entendemos a Pedro, ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 3, cuando él dice, porque Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Por qué? Porque ahí abajo está ese lugar, ¿no? Ahora sí comprendemos el amor de Dios y dice, no, ese lugar ha sido construido, dice Dios, para el diablo y sus ángeles, pero no para ustedes, ¿no? Uno debe entender. Entonces Jesucristo vino a nacer y ahí tenemos nosotros pues las razones. Uno, ¿para qué? Para que evitar que nadie se pierda, ya lo dije. Está segunda de Pedro 3:9. Para que nadie perezca. Pero luego dos, ¿para qué más? Dos, para redimir, salvar, rescatar y liberar a los hombres. Ese fue el deseo del Padre, ha sido el deseo del Padre, y lo dice Gálatas 4:4 hasta el 7. Me gustaría que vean ese versículo. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Repítanlo todos conmigo, que se oiga. Léalo, que se oiga fuerte, fuerte. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Ahí está el para qué lo envió. ¿Para qué vino Jesús? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, porque no éramos hijos sino esclavos. No éramos, óigame, y hablo especialmente con nosotros los gentiles, no éramos hijos sino esclavos. Aún los mismos israelitas bajo la ley eran esclavos. No éramos hijos sino esclavos. Comprendamos lo que dice 1 Juan 3:8, 3:10. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y el que practica del pecado, dice, es del diablo. Sí, es que como que no nos hemos dado cuenta que el enemigo logró su objetivo, engañar a la tercera parte de los ángeles,
mentirles, engañarlos, y es echado aquí y engañar a la primera pareja, y el pecado se transmite a todo ser humano y entonces se empodera Satán y manipula al hombre y lo tiene ciego y lo encadena. Además de eso, el pecado se enseñorea. Además de eso, las enfermedades, la muerte misma y el infierno que acabo de mencionar. Pero ahora comprendamos la dimensión de lo que el Padre quiso y le dice a su hijo: vas a ir, vas a cumplir esta misión, hijo, en la tierra, para redimir al hombre. Quiere decir, para hacer libre al hombre, para comprar al hombre con tu sangre. Y esa fue la razón por la cual nuestro Cristo vino a nacer aquí a la tierra. Para eso vino. Vino a nacer. Y hay versículos ahí, hermanos amados, que debemos entenderlos y comprenderlos con mucho detenimiento, ¿no? Fíjese que dice allí en Primera de Pedro, porque fue para cumplir el plan redentor de Dios. Primera Pedro 1, 18 al 20. Ya eso usted ya lo sabe, ya lo hemos enseñado. Dios tuvo que diseñar un plan, y lo diseña con su propio Hijo, y lo diseña con el Espíritu Santo. Ese plan, ¿cómo se llama ese plan? El plan redentor de Dios. Porque Dios, Él sabía todo esto que iba a pasar, ¿no? Esta tragedia. Dios sabía que por causa del pecado, qué terrible, ¿no? El hombre iba a quedar esclavo. El hombre iba a quedar sometido en la desgracia de su pecado, y que Satán lo iba a manipular, ¿no? Dios sabía todo eso. Y que el mismo infierno que iba a ser creado para el mismo diablo y sus ángeles, pues toda aquella persona que seguía al diablo se va a ir ahí. Entonces el Padre tuvo que dar una misión a su Hijo. ¿Qué dijo allá Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20? Léalo por favor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sigue leyendo, ¿qué más dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjate que al principio dijo: sabiendo que fuisteis rescatados. Deténgase. Fuiste rescatado, diga: fui rescatado. No, vamos a regresar quizá por favor al versículo de anterior. Sabiendo que fuiste rescatados. Vamos todos, que se oiga esa palabra. No, haga lo suyo. Fui rescatado. Fui rescatado. ¿Rescatado de qué? Reflexiona, reflexiona, reflexiona. ¿Dónde estábamos? Hubo un rescate, pero ¿dónde estábamos? ¿Quién nos tenía aprisionados? ¿Quién nos tenía encadenados? ¿Quién nos tenía engañados? ¿Quién nos tenía vendados? ¿Quién nos tenía atrapados en todos estos pecados que dijo Pablo allá? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios. ¿Acaso no es cadena la fornicación? Ni los adúlteros. ¿Acaso también no es cadena el adulterio? Ni los afeminados que se echan con varones. ¿Acaso no es cadena opresiva para estas personas que practican ese pecado? Ni los borrachos que se empinan el codo. Todo eso el diablo lo hizo. Pero ahora viene el Señor y dice: fuiste rescatado. Sabiendo que fuiste rescatado. Dígalo: yo fui rescatado. Fuimos rescatados. Yo fui rescatado. ¿Sabe? Me da pena decirlo porque ya lo he dicho y no me gusta. Pero este día era el día que yo compraba cajas de licor. Porque estaba jovencito, ¿no? Tenía unos 22 años. Cajas de licor. Y era el organizador del carnaval en mi colonia, en la calle. Ponía bombillos por toda la calle, ¿no? Y hacíamos las barbaridades, las chonguengas. Y era el día en que no solo nos hartábamos comida y guaro, sino que se hacían otras cosas, otras barbaridades, ¿no? Que esas no las puedo decir. Y estábamos celebrando con cohetes, ¿no? ¡Qué hipocresía! Y ya solo faltan 5 para las 12 para que nazca el Señor. Óigame, qué terrible.
¿Qué dice Pablo? Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Continuemos el versículo. Y esto erais algunos. No, el versículo de Pedro. Fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:18. ¿Qué más dice? Sabiendo que fuiste rescatado ahora, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue por sangre, fue a precio de sangre nuestra libertad, nuestro rescate. Debemos estar agradecidos con nuestro amado. Costamos la sangre de Él. Pero agrega el siguiente versículo donde se cumple la misión. Cristo, el que nos rescató, Cristo, el que nos redimió, Cristo, el que nos hizo libres, fue destinado. ¿Ya destinado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Hermano, esos 3 versículos son de oro. Ahí se culmina la misión que le dio el Padre a su Hijo. Hoy comprende la razón por qué vino Jesús a la tierra. Comprende con toda certeza. Por la condición en que el enemigo nos puso. Y el problema es que si no salimos de ahí, ¿a dónde se va a parar? ¿A dónde fue el pobre rico? Óigame, no esté usted tan esperanzado como los hermanos católicos, que lo que hacen es hacer un rezo y una misa y otro rezo, primero los 9 días. Y yo aprendí el rosario, si quiere le rezo uno. Así es, ¿no? Con todo lo que se le pone, la salve regina, y bueno, en fin, todas las oraciones y los cantos especiales. Pero después de los 9 días viene otro, los 40 días. Y después de los 40 días viene otro, el cabo de año, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Por qué? Porque hay una mentalidad que la persona, el doliente, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela, quien sea, está ya en el purgatorio, donde hay llamas. Ese es el dogma católico, que nadie va directamente al cielo, nadie. Primero tiene que ir donde están esas llamas que se llama purgatorio, a purgar sus pecados. Y después de un tiempo, cuando la Virgen María, que es la del Carmen para ellos, desciende y lo sacó de allí, hasta entonces puede pasar al cielo. Escucha, yo respeto todo eso, solo que no lo creo. Y usted lo cree. Pues entonces, por favor, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, dijo el apóstol Pedro. Si alguno ha pecado, pues tenemos un abogado que intercede en el cielo. Hoy es día de reconocer errores, es día de reconocer pecados. Si caíste en fornicación, si caíste en adulterio, si caíste en sodomía, si has caído en borrachera, si has caído en la idolatría, lo que sea, hoy es día de venir arrepentido y decirle: Jesús, gracias por morir por mí, gracias porque me rescataste, gracias que por tu muerte y tu sangre soy libre ahora. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta hora? Así se cumple el plan del Señor, nos deseo Él de salvarnos. Vamos con la última parte. ¿Qué paso entonces tenemos que dar para la salvación de nuestra familia? Porque siempre es necesario hablar en esta fecha de la familia. ¿Qué pasos? Hay muchos pasos que podemos darnos, pero por razones de tiempo se lo voy a tomar algunos. Ponga ahí el número 1. Mire, entender de que Dios no quiere que el ser humano se pierda. Eso tiene que decírselo a su niño de que comienza a tener entendimiento. Mira, hijo, está el cielo y está el infierno. Que lo sepa el niño desde que ya, así como en el kinder. En el kinder solo le enseña papá, mamá, mi hermano, mi casa. Pero ya en la prepa ya le enseñan la escuela, ya le enseñan las primeras. Óigame, ya después cuando va a primer grado le enseñan a su país y segundo grado. Y así va hasta que le enseñan todo el planeta, ¿no? Va por paso. ¿Por qué no le enseña usted a su hijo desde niño, desde chico, desde 5 años? Desde 5 años él ya va a ir entendiendo. Enséñele
en lugar de que le ande comprando celular, ¿no? No es para que se entretenga, no es para que él juegue. Yo he visto eso, ¿no? Ay, hombre, qué tremendo, qué daño le están haciendo al niño. No olvide que Herodes quiso matar al niño. Herodes quiso matar al niño Jesús, ¿verdad que lo quiso matar? Faraón quiso matar a Moisés. Pero ahora no es ni Herodes ni Faraón, sino que el mismo diablo a través de ese invento que puede destruir a su hijo. Pero sigamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, tenemos que entender que Dios no quiere que el ser humano se pierda. 2, debemos identificar a nuestros hijos con Dios antes y después del nacimiento. Repita conmigo. Identifiquemos a nuestros hijos ¿con quién? Con Dios, antes y después del nacimiento. Eso implica dependencia de Dios. Hay versículos que lo dejan a uno bien entendido. Mire qué lindo eso, ¿no? ¿Qué dice allí? Algunos versículos que vamos a leer precisamente en ese punto 2. Identificar a nuestros hijos con Dios antes y después del nacimiento. Lucas 1, 21 al 23. Lucas 1, 21 al 23. Levítico 12, 3. Génesis 17, 12. Génesis 17, 23 y 25. Y Génesis 21, 4. ¿Saben de qué hablan todos esos versículos? Es una cantidad de versículos. Dije Lucas, vamos a ver. Vamos todos ahí. Sí, son varios versículos. 21 al 23. Levítico 12, 3. Vamos, Levítico 12, 3. ¿Cuál tiene ya? Es que ese versículo no es, o me equivoco yo, me han puesto otro. Pero es la presentación del niño Jesús cuando es circuncidado el niño. Corríjame ahí, porque yo creo que yo fui el que me equivoqué, ¿no? Pero es cuando Cristo es circuncidado. Está en el capítulo 1, ya le digo, voy a rebuscar aquí en la Biblia. Vamos todos. ¿1 qué? Ahí está. Sí. Dice el capítulo 2, es 2. 2:21, y ahí pusimos 1:21. 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Mire, ¿qué dice allí? No solo que lo presentaron a Jesús, sino que lo circuncidaron. ¿A cuántos días? A los 8 días. Sí, pero es que era Jesús. Demos un salto de regreso hasta el Antiguo Testamento y ahora vea qué pasa allá en Levítico 12:3. Dice Levítico 12:3 que los niños a los 8 días tenían que ser, al 8º día se diría circuncidar. ¿Quién estaba mandando eso? Circuncidar era pues cortarle, ¿verdad? La carnita, la piel del prepucio. Eso era todo, ¿no? Y el niño ni cuenta se daba, quizá a lo mejor lloraba porque le había dolido. Lo importante es el padre. El padre estaba ligando a su hijo con Dios desde que nacía, 8 días, con Dios. Ahora bien, claro, la circuncisión nuestra es pues del corazón, ¿no? Pero yo lo que quiero ver es esa relación Dios, el papá o la mamá o la familia, los padres y el niño. Mire lo que pasó con Abraham, de igual manera. Génesis, ¿qué dice el libro de Génesis 17, versículo 12? Léalo por favor, 17, 12 de Génesis. Leámoslo, lo tiene ya. Ahí está, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón, le dice Dios a Abraham, entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en tu casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere tu linaje, será circuncidado todo varón. Dios estaba dando una orden, era propiamente ya el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Pero lo que me interesa es esa identificación que había del papá con Dios, del hijo con Dios. Vamos, otro versículo, Génesis 17, 23. ¿Qué dice? Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. ¿Sabe una cosa?
que ya Ismael tenía 13 años, pero como era su hijo, lo circuncidó. Estamos hablando de la familia, ¿no? Piense. No estoy hablando de la circuncisión de la carne de su hijo. 13 años tenía Ismael. Ahora, de igual manera también Isaac cuando tenía 8 días fue circuncidado. La pregunta es esta. Su niño de 13 años, de 12, 13, que él entra a la adolescencia, ¿sabe o no sabe de pecado? ¿Sabrá o no sabrá? Claro que sabe. Y va a depender mucho de nosotros que le enseñemos. La gran pregunta es, ¿podríamos nosotros hacerle conciencia de la circuncisión del corazón cuando dijo Dios que había que circuncidarse el corazón? Y Jesús dice, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos. ¿Tendrá malos pensamientos desde chiquitín? ¿No habrá pensado alguna vez ahorcarse? Ya ahora los niños se están ahorcando, ¿no? Algunos. Qué tremendo, ¿no? Es necesario, papá, mamá, identificar a los hijos con Dios. Dice allí, terminemos esto, el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? ¿Ah? De ese capítulo 17. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. A los 13 años. Claro, Isaac a los 8 días. Pero había esa identificación con Dios. Estoy hablando de que los pasos que tenemos que dar es, uno, entender que Dios no quiere que nadie se pierda, identificar a nuestros hijos con Dios antes y después del nacimiento. Ahora, 3, identifiquemos a nuestros hijos con Dios en su adolescencia y juventud. En su adolescencia y juventud. ¿Quién se identificó en su adolescencia con los 12 años? ¿Quién? Jesús. Lucas rápido, Lucas 2:40 al 52, solo el 2:40 al 52. Solo póngalo, pero se lo voy a explicar rápido porque el tiempo ya me dijeron que se acabó. Jesús tenía 12 años, siempre lo llevaban al templo. Siempre su papá y su mamá, bueno, su mamá sobre todo porque, bueno, su papá también porque ella habla de los padres. Entonces lo llevaban al templo, pero en esa edad Jesús se identifica. Él dice, en los negocios de mi papá, en las tareas de mi papá debo estar, pero no de mi papá José, sino de mi Padre Dios. La gran pregunta es, ¿sus hijos, sus hijas a esa edad están bien identificados con Dios? No me responda, ese ya es trabajo suyo, ¿no? Deben estar identificados los hijos con Dios. En la adolescencia, y algo especial allí, dice la Escritura, que cuando ya él pues se encontró con sus padres, después de haber estado 3 días dialogando con los maestros de la ley, sus padres le encuentran y se fue con ellos. Pero ahí me interesa, dice, y se fue con sus padres y estuvo sujeto a sus padres, y oiga, y a trabajar se ha dicho. Trabajo, si usted no le pone trabajo a su hijo, le está haciendo un gran daño, ¿no? Le repito, si usted no le pone el trabajo adecuado a su hijo, él tiene que hacer sus tareas de escuela y todo, pero su trabajo doméstico en la casa, debe hacerlo. A mí me encanta ver esos niños en los mercados fajándose en la vida, ¿no? Óigame, haciendo algo. Esos niños no serán haraganes, no serán mantenidos, no serán niño papi mami que a las 9 se levantan, ¿no? Con el celular. Es necesario que hagan algo, pero vamos por último ya no. Identificarlos no solamente cuando están en adolescencia, sino cuando son adultos. Dice la Escritura que Jesús se identificó a los 30 años con su Padre en el ministerio. Pero también sabemos nosotros que Isaac a los 24 años, en el capítulo 24 de Génesis, y cuando Isaac tenía 40 años se casó. Pero se casó conforme a la voluntad de Dios. Y Samuelito, cuando él ya era mayor, un joven mayor, no veterano, él se volvió un profeta de Dios, que Dios no dejó caer ni una palabra de Samuel. Quiere decir que gracias a la mamá de Samuel, gracias a Abraham, papá de Isaac, y gracias a los papás de Jesús, José y María,
ellos pudieron honrar a Dios, identificarse con Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión, hermanos? Ser padre es ejemplo. Piense, yo le doy siquiera 30 segundos para que usted diga, sí, yo soy un padre ejemplo. Yo soy una madre ejemplo para mi hijo, para mi hija. Soy un padre ejemplo para mi hijo, para mi hija. No me responda. ¿Sabe quién fue un padre ejemplo? Abraham. Abraham fue padre ejemplo porque cuando Isaac tenía alrededor de 12 años, se supone que tenía 12 años cuando lo iba a sacrificar, dice, papá, aquí llevamos todo, pero ¿y dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? Quiere decir que el hijo ya había aprendido de su papá. Ejemplo, un padre ejemplo. Hermanos, aquí está el punto. ¿Sabe quién no fue ejemplo de sus hijos? Y fue el fracaso grande. Lot. Lot tenía hijas y probablemente varones, porque los ángeles le dijeron, vas a salir con tus hijos y tus hijas, aunque salió solamente con las muchachas, no sabemos de varones. Bueno, independientemente si los subieron o no los subieron, no fue ejemplo. No fue ejemplo, ¿por qué? Porque nunca sacrificó un cordero en un altar, nunca hizo un altar para Dios, nunca hubo un cordero sacrificado que derramara sangre. Eso significa que pasó por alto el plan redentor de Dios, el plan de redención, porque de eso habla el cordero sacrificado. ¿Cuál es hoy la lección? Todos los papás, las mamás, las abuelas, los que tienen a su cargo niños y niñas, tienen que trasladarle el plan redentor de Dios, que el niño conozca que él es pecador y que necesita de que Jesucristo le perdone sus pecados y que solo por la sangre de Cristo Jesús puede ser salvo. ¿Cuál es la conclusión? Viviendo una vida a medias, no se ha puesto a pensar que es peligroso que amanezca usted en la sepultura, no, en el mismo infierno. Y ya no tenga la oportunidad de decir, Joel, envía a alguien a evangelizar a mi familia, a mis hijos. ¡Qué terrible sería! Y que lo fuimos a enterrar a usted la fuimos a enterrar. Pero usted no hizo caso a estos mensajes exhortativos, no se quiso arrepentir y se murió. Oír esa voz, quién sabe, ya no tendría sentido que diga, ¿cómo quisiera que me escuchara el pastor Rigo? Que me escuchara el pastor Vidal o el pastor Joel o el pastor Isaac, para que vayan a mi familia y les hablen de la redención, les hablen del perdón de pecados. Ya no podría jamás salir de ahí. Es hoy. Si has fornicado, arrepiéntete. Si has caído en adulterio, arrepiéntete. Si has caído en borrachera o en sodomía, arrepiéntete. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere perdonarnos. Yo quiero hacer un llamado aquí. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Puedes venir al frente si quieres ya. Ponte de pie que voy a orar. Voy a orar en esta hora. Soberano Padre. Ahora entendemos las dimensiones por qué Jesús vino a la tierra a cumplir el plan del Padre, el plan redentor del Padre. No tiene sentido lo que hace el cristianismo nominal en el planeta. ¿De qué sirve? Todas las ceremonias y los ritos si no vivimos conforme a su voluntad piadosamente. No te quedes allí. Aquí todos somos reos. Haz como hace el reo que pone sus manos para que el policía le ponga las esposas. Hazte reo y ven acá al frente. Aquí está Jesús el libertador, para que se rompan ataduras. No te quedes allí. Vamos a orar. Pónganse de pie todos.
Pónganse de pie todos. Voy a comenzar a llamar acá, a llamar acá. Y si tú no, pero es que yo no he cometido pecados, pastor. Sí, pero tienes hijos. Tienes hijos. Tienes hijas, nietos. ¿Por qué no vienes a gemir por ellos entonces? ¿O vas a esperar gritar ahí en las profundidades del infierno que se salven tus hijos? Es ahora, ahora. Ve, vamos a clamar, vamos a clamar. No te quedes ahí. Vamos a gemir, a gemir, a gemir. Vamos a gemir ahora. No te quedes así, sé valiente. Acércate, acércate, acércate. Vamos a orar juntos, vamos a orar juntos. Debes entender la realidad y la crudeza. Cuánta gente de nuestra familia, cuánta gente de nuestra familia, hermanos, tíos, hermanos, sobrinos, parientes, nietos, hijos, papás, están en una situación parecida a los hermanos de este hombre que está sufriendo ahí en las llamas del mismo infierno y está diciendo a Abraham: envía por mi familia. Acércate, no te quedes ahí, vamos a orar por tu familia. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.